mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Lupa Ciudadana. Esta noche tenemos la compañía de José Eduardo Espinosa. Él es especialista en gestión pública y vamos a hablar del por qué nosotros los ciudadanos siempre nos preguntamos ¿por qué no se desarrollan las obras, los proyectos? ¿Por qué no hay continuidad? ¿Y cuál es la mejor manera de hacer que desde la gestión pública los ciudadanos tengamos mejores servicios, mejores obras? Bienvenidos a este 18º episodio de Lupa Ciudadana en su segunda temporada. Buenas noches, José Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Lupa Ciudadana. Y desde tu perspectiva, quisiéramos, desde tu conocimiento y tu experiencia, que nos comentes en el general. Este es un espacio de ciudadanos para ciudadanos. Hablamos en lenguaje sencillo porque aquí aprendemos de los diferentes temas. Para eso están nuestros especialistas, nuestros invitados, para que nos expliquen en esta forma sencilla que siempre buscamos hacer las cosas en Lupa Ciudadana, ¿qué es gestión pública? Neida, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. ¿Qué es el tema de gestión pública? Pues realmente que todas las instituciones, tanto a nivel central como a nivel municipal, atiendan las necesidades propias de cada uno de sus ciudadanos, de su sector, de su jurisdicción. Un poco tú hablabas, proyectos que se quedan, proyectos que van, muchas veces tienen tintes políticos más que un tinte de solventar realmente la necesidad de una población. Entonces, claro, la gestión pública primero es toda una gran planificación, una ejecución de recursos, una participación ciudadana y una ejecución de todo aquello que lo conlleva a un mejor bienestar de la ciudadanía. ¿Cómo hacemos entonces para blindar esos proyectos? Para que tengan esa continuidad. ¿Qué deberíamos hacer para que estos no cambien a medida que cambia un ministro, cambia un presidente, cambia un alcalde? ¿Cómo los blindamos? A ver, primero por dos partes. La primera, y se puede decir la teórica, por llamarla de alguna manera, es poder cumplir todos esos planes de desarrollo que se tienen. Aquí, a nivel de Ambato, existe el plan de desarrollo 2020-2050 que debería ser tomado en cuenta. Ahí están trazadas las líneas para que el desarrollo de la ciudad se dé de una forma eficiente, eficaz y sobre todo a favor del ciudadano, a favor de la persona que va a pie, de la persona que va en su carro, de la persona que vive acá e incluso de las personas que llegan a una visita, a un negocio, a un emprendimiento, que vienen acá, y se debería continuar con eso. Hay que dejar un poco los temas de las cuotas políticas, de lo que yo quiero, de lo que yo tengo que dar para un sector, un barrio, algo que muchas veces, si bien lo necesitan, porque son necesidades reales, pero tienen que ser enmarcadas en sí en un beneficio general. Entonces, yo lo que diría es primero aplicar todo aquello que ya fue escrito, porque fue escrito siempre por un beneficio general. Y luego ir justamente apalancándolo, generándolo y no dejar continuar esto, porque muchas veces ya se trabajaron con estudios, ya se trabajaron con planes que ya estuvieron a punto de ser ejecutados, con financiamientos tanto internos como externos que ya fueron de una u otra manera aprobados, ya fueron estudiados y simplemente hay que ejecutarlo. Entonces yo diría que por ahí es la línea que debemos manejar. Es decir, deberíamos pensar en el interés general más que en el interés particular. Exactamente. A pesar de que hayan priorizaciones de los presupuestos. En el caso de Ambato, vamos a citar, por ejemplo, tenemos los presupuestos participativos en los que obviamente barrios, parroquias y más están presentes y acceden a esos presupuestos participativos y en su total derecho. Pero significa que deberíamos entonces atender esos pequeños proyectos que constituyen probablemente obras de mucha importancia para esos sectores, para ese territorio más pequeño de la población,
pero desde las administraciones priorizar las grandes obras que benefician en el general a la ciudad, como hablábamos tras micrófonos, por ejemplo, el agua potable en el sector norte de Ambato. Exactamente. Hay una cosa que sí se debe tomar en cuenta, son justamente las competencias de la municipalidad que tiene. Esto lo da el COTAD, que debemos ver justamente lo que dijo, agua potable y saneamiento, todo lo que son temas urbanísticos, parques, equipamiento urbano, movilidad, tema de transporte público, que deben ser atendidos, más todo ordenamiento territorial y todo lo demás. Entonces, con base en esas competencias es lo que se debe buscar y ver por dónde está creciendo la ciudad. La parte norte, claro, tiene un gran problema de déficit de agua. Y esa parte de déficit de agua sí debería ser algo que lo tomen a una forma prioritaria. Porque si no, van a seguir creciendo, se está expandiendo. La ciudad está creciendo tanto para el norte como para el sur. Y debemos dar una calidad de vida adecuada con base en las competencias en sí del municipio. Y no solo simplemente lanzar por lanzar, sino con una planificación. Aquí lo importante es planificar. Como ya lo dije, la gran planificación que se tiene, seguir esos lineamientos e irlos aterrizando ya a proyectos más concretos para el beneficio ciudadano. En Ambato tuvimos, para refrescarnos solo en lo inmediatamente anterior, el hecho de que se estaba construyendo ya una solución para el agua potable del norte de nuestra ciudad, pero por los temas políticos, yo diría no políticos, porque la política es para servir, es la buena forma de servir al ciudadano. Diría yo que politiqueros. Se hizo que eso se declare en una terminación unilateral, un retraso realmente de casi 3 años que ha tenido que pasar el norte de Ambato, entendiéndose las parroquias de Izán, Batahualpa, Martínez, sin ser atendidos. Y recién se empieza nuevamente a pensar en cómo se va a dotar de agua potable a ese sector. Entonces, ¿cómo podemos medir? ¿Cuáles son esos indicadores de gestión que se miden desde la gestión pública para que la cuestión técnica sea la que se priorice y no la política? Claro. A ver, dentro de un proyecto justamente se tienen diferentes indicadores y uno de los indicadores que debería primar en sí es el beneficio ciudadano. Muchas veces se manejan en que no se hizo bien, no se contrató, o el contrato estuvo redactado de una manera u otra manera. Sí, correcto, pueden ser diferentes trabas administrativas. Pero de una u otra manera también se verifica la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria es uno de los indicadores que también me mide. A nivel público yo no, o sea, no quiero decir que se malgaste, pero el ahorro no es tan tangible tomando en cuenta necesidades que yo tengo. Ok, listo, en un proceso de contratación puedo generar un ahorro, pero ese ahorro tiene que ser canalizado a esos recursos que se ahorraron a otro proyecto. Entonces, justamente ese proyecto con otro proyecto puede generar una mejor calidad de vida. ¿Qué indicadores yo tengo? El número de acometidas de agua potable que yo tengo en un sector, el nivel de atención en cuanto a agua potable y saneamiento que yo puedo llegar a atender, cuántos barrios fueron atendidos, cómo ha mejorado la calidad de vida, si es que yo tengo inclusive desarrollo urbanístico, si es que esas nuevas urbanizaciones, esas nuevas lotizaciones cuentan con los servicios básicos, con el transporte, con el agua, con el alumbrado eléctrico. Eso es algo que a mí me mide. Y eso es lo que debería dar la mayor prioridad la alcaldía, la municipalidad, y no solo de Ambato, sino de cualquier otro de los GATS municipales de Tungurahua y del país entero. Es decir, dar una mejor calidad de vida. Eso es lo que se busca. Desafortunadamente, y vamos a hacer aquí un stand-by, desafortunadamente, en las rendiciones de cuentas, no necesariamente estos indicadores son los que sirven para demostrar la gestión, los que tú nos mencionabas, por ejemplo, a cuántas familias benefició el proyecto X, a cuántas el proyecto B, cuántos ciudadanos se ven realmente servidos por estas obras, proyectos de saneamiento. ¿Por qué no hacen eso? Porque realmente se desconoce lo que es la rendición de cuentas o porque no les conviene a los políticos de turno. Yo creo que es más que nada un cambio de la mentalidad.
lo que las administraciones se han manejado bajo un concepto de política pública antiguo. Es decir, yo simplemente voy, gestiono una obra, la hago, la pongo, así atienda a una persona, atienda a 10.000 personas, atienda a una población grande, a una población chiquita, simplemente por cumplir, como usted dijo, una politiquería. ¿Qué es lo que debería ser? La parte de rendición de cuentas debería ser tomada con mucho mayor interés, no solo por parte de los gobernantes, sino también de la ciudadanía. Muchas veces dicen, rendición de cuentas, ¿qué también será eso? Ley de transparencia, ¿qué también será eso? La parte de los ciudadanos también tenemos que darnos a escuchar y ver, porque por medio de una ley, la ley de transparencia, todas las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas a, a sus votantes por parte de quienes fueron elegidos. En ese sentido, primero, darle un cambio a la mentalidad de los gobernantes de turno y decir, no, efectivamente, yo debo rendir cuenta hacia la población. ¿Qué efectivamente hice? Tuve un montón de recursos, tanto a nivel central como a nivel de la autogestión. Y eso tiene que ser reflejado, pero no solo reflejado, yo recibí, por decirlo cualquier cosa, 30 millones de dólares y los 30 millones me gasté 29, ahorré 1 millón. No, no. Ahí no hay ahorro. Ahí no hay ahorro, porque no estoy atendiendo por completamente todo ese dinero que yo tuve y que yo recaudé. Ahí no existe el ahorro. Por eso digo, a nivel público no es que existe ahorro. A nivel público existe la no solución de necesidades básicas de una población. Porque el dinero está ahí, el dinero público está ahí y debe ser utilizado en la gestión pública. El cambio de chip. Totalmente debe darse la gestión y decir, yo no es que yo ejecute 30 millones, yo atendí 3 barrios, 4 barrios, 5 barrios, que eso significan 10.000 personas, 20.000 personas y enfocarse en ese sentido. Y dar una rendición de cuentas que realmente sea atractivo y no solo un discurso como ahora se lo da, que a veces es un poco unas cuantas láminas de PowerPoint, y no en sí ver y tomar inclusive el beneficio ciudadano. Tú realizas una cometida de agua potable, todo un gran planteamiento de saneamiento, y anda, termina y pregúntale cómo ha mejorado su calidad de vida. ¿Cómo ha hecho que ahora ya no tenga que llegar un tanquero, sino que tú mismo... Es decir, que no tenemos ese seguimiento y evaluación del proyecto. Exactamente. Eso no nos pasa, realmente no vemos eso en ninguna parte de la gestión administrativa. En este caso, hablemos de los gobiernos autónomos descentralizados. Es algo que no se realiza. No se termina de realizar eso. Y muchas veces, como ciudadanos, exigimos las obras. Sí, exigimos las obras, pero también fiscalicemos esas obras. Veamos que efectivamente lleguen a quienes deban llegar. Que sería parte del control social que está contemplado en la ley, ¿no? Es la parte del control social. Deberíamos como ciudadanía involucrarnos un poco más en ese sentido y no dejar que simplemente hagan, sino que sí involucrarse y tomarlo como propio, porque aquí vivimos. En estas ciudades donde nosotros vivimos y debemos tener una mejor calidad de vida cada vez. Interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar semanas atrás, hace 3 o 4 episodios atrás, respecto de rendición de cuentas, y con mucha pena tenemos que decir que lo que hemos visto, lamentablemente en ese sentido, es shows a realmente lo que es el acto, diría yo, protocolario, porque se rige por normas, por la ley, las ordenanzas, la Constitución misma, y desafortunadamente, digo, se ha constituido en shows y cada quien ha implementado la rendición de cuentas a su manera. No se instala esa rendición de cuentas que termina siendo una especie de sesión, porque hay que levantar un acta y más, ¿no? Pero hemos visto a cambio shows artísticos, grupos de danza, entregas de acuerdos. Y en este episodio que comentaba, que hablábamos de rendición de cuentas, nos lamentábamos los ciudadanos que un poquito conocemos de cómo efectivamente debemos hacer valer nuestra condición de ciudadanos interesados en ese desarrollo de la ciudad, en cómo lastimosamente no se generan las rendiciones de la forma que se debería. Ahí nos podrías comentar adicionalmente algo. ¿Qué podríamos hacer para cambiar ese chip que se ha instalado ¿qué diría yo? En la forma de hacer la rendición de cuentas. A ver, primero lo que yo diría es dar resultados reales. Y no digo resultados en números, sino resultados en beneficios.
Por otro lado, también los diferentes actores, ya sea el sector privado, cámaras, grupos de interés y demás, también involucrarse en la parte política, porque a la final se puede decir, ¿qué es lo que yo suelo decir? La parte pública es mi marco, es como que mi terreno, pero la parte privada es la que siembra y la que genera. Si es que la parte privada, la parte de la ciudadanía, las personas que nosotros vivimos acá, deberíamos estar mucho más involucrados en cómo ese terreno es fértil o no es fértil. Entonces, esa es la parte en la que sí se debería empezar a cambiar. Y que ahí es donde debemos nosotros ver, y no desde un nivel de una confrontación, no en el sentido de esto no lo hizo, sino de esto necesitamos para poder crecer. Ambato es una ciudad bastante emprendedora, enviada bastante a la tema industrial, a la agroindustria, a la parte textil, incluso a la misma parte de las universidades. Ok, ¿y qué estamos haciendo para que esas personas lleguen? Para que podamos seguir invirtiendo, para que se pueda seguir generando toda esa gran ciudad que se está buscando. Pero no desde, es que no hiciste, es que no desde un lado de una confrontación, sino, mira, trabajemos en conjunto para esto, porque esto es algo que va a beneficiar a muchas personas. Obviamente no vamos a poder atender a toda la población de Ambato, pero sí a diferentes sectores conforme lo que se da el plan de desarrollo de acá de Ambato. Entonces, en ese sentido, que los actores se involucren más en el sentido de lo que yo necesito, más no la confrontación de lo que, por qué no hiciste, o por qué hiciste esto sí, si no beneficia, o estás gastando de gana, cosas así. No, simplemente llegar a acuerdos, llegar a un momento en el que todos trabajemos en conjunto por la ciudad. Que eso realmente es lo importante, ¿no? Lograr trazar esas agendas de desarrollo de manera conjunta, ¿no? Exactamente. Entre la autoridad y la ciudadanía. Dejando de lado el tema de la rendición de cuentas, ¿por qué es que a veces en las administraciones no se logra hacer esa ejecución presupuestaria que al final del día sí termina, obviamente, redundando en beneficio de los ciudadanos? ¿Es un problema de compras públicas? ¿Es que el sistema nos complica o es que no se tiene la facilidad de que los pliegos estén bien elaborados, de que los términos de referencia, que bueno, también hay que decir, dicho sea de paso, vemos constantemente cómo se direcciona desde algunas autoridades a ciertos grupos al construir esos términos de referencia? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Es el sistema de contratación pública? A ver, sí se ha hablado bastante en este sentido. En mi experiencia a nivel público que yo he tenido, sí. A ver, el tema de contratación pública es un tema, no quiero decirlo complejo, pero sí que necesita un nivel de atención y detalle un poco más allá de hacerlo por hacerlo. El sistema de contratación pública está diseñado para poder tener un mejor control de la ejecución del recurso público. ¿Cuál es el problema? Muchas personas no terminan de conocerlo. Han existido en el año anterior bastantes modificaciones a la ley y a los reglamentos, y yo digo, realmente, y por suerte se eliminaron muchas de las normativas secundarias que de una u otra manera sí complicaban la contratación Es decir, pública. que fueron beneficiosas a tu criterio, Todas las reformas que fueron beneficiosas, no en el sentido de ser mucho más eficientes y mucho más ágiles, pero sí quitó varias trabas en cuanto a la contratación pública que se tuvo. Es importante que exista una continuidad también en las personas que toman las decisiones y en las personas que van ejecutando todo el proceso preparatorio, precontractual y de la misma parte contractual. Es importante que sí exista una continuidad en eso, porque son personas que ya saben, son personas que ya conocen y que interpretan de una buena manera la ley. Sobre todo la parte técnica. Exactamente, sobre todo la parte técnica. O sea, la parte técnica es en sí la que manda, porque de una u otra manera los mismos procedimientos ya están dados tanto en la ley como en el reglamento. Y no hay que inventarse mayor cosa, simplemente hay que seguir lo que la ley dice. La administración pública es lo que la ley te permite. La administración privada... Lo que esté escrito. Exacto, lo que esté escrito. Y a nivel público hay muchas cosas escritas. Algo que también sí puede ayudar y beneficiar bastante son procesos y procedimientos dentro de las administraciones municipales o dentro de las administraciones públicas en general. Que no en todas están establecidas. Exacto. Existen unas que son muy buenas y tienen unos muy buenos procesos y procedimientos, y hay otras que realmente no lo tienen. Pero esas son cosas que ya aclaran y dan un camino mucho más cierto. Es mucho más fácil caminar
por un camino bien construido, por un camino bien guiado, antes que empezar a abrir por matorrales, por llamarlo de alguna manera, Ahí para la llegar a un punto. importancia de levantar procesos en aquellos GATS, hablando Ajá. de nuestros territorios que no los tienen. Exactamente. Y la cosa es que se pueden apalancar mucho entre gatos un poco más grandes. Hablemos de Ambato, hablemos un poco de Quito, un poco bueno, Guayaquil o las diferentes ciudades un poco más grandes, Cuenca, que pueden de una u otra manera, como se tiene un gran sistema, incluso la misma AME, que existen foros, reuniones y demás entre alcaldes y los diferentes servidores, poder compartir las mejores prácticas. Porque de una u otra manera, la ley lo dice, la ley está y uno simplemente sigue. Y ahí existen ciertos grises, por llamarlo de manera, que una normativa interna ya lo solventa. Y se sale, y sale. Pero en algunos procesos, por ejemplo, de contratación, los técnicos tienen temor a firmar porque después vienen los exámenes de la Sí, Contraloría. sí. Entonces, ¿cómo asegurar que esa parte técnica que es fundamental? Ujú. Porque a veces se piensa que solo, bueno, y tenemos casos nacionales, voy a citar, no te voy a pedir una opinión al respecto, pero voy a citar un caso que realmente nos preocupa a todos los ecuatorianos, diría yo, que estamos enterados de esta situación, el caso Progen. Ujú. Allí, en casos como este, estamos viendo cómo los técnicos han sido obligados a firmar estos informes. Y pasa esto también al interior de algunas instituciones públicas. Cuando sabemos que la responsabilidad va a recaer precisamente en esos técnicos, más que en los directores, jefes, ministros. Allí, ¿cómo hacemos para que eh, esto no implique un retraso en la ejecución de esos procesos? ¿Qué es lo que yo diría? A ver, lo pronto, lo urgente es enemigo de lo bien hecho. Simplemente lo que se debió haber hecho en su momento es seguir el debido proceso. Eh, Realmente, uno siguiendo el debido proceso, cumpliendo con exactamente lo que la ley te dice, verificando justamente las garantías, tiempos y asuntos técnicos, muchas de las contrataciones públicas no llegan a tener un gran inconveniente. Prácticamente todos los días las instituciones públicas a nivel local, a nivel seccional, a nivel gubernamental, a nivel de matriz, todos, o sea, envían y realizan muchos procedimientos y no muchos están observados. Simplemente incluso son recomendaciones administrativas que se dan. Ujú. Hay que seguir el debido proceso. Las buenas prácticas. Exactamente. Buenas prácticas. Cumplimiento de la ley. Buenas prácticas y manejo técnico. Seguir exactamente lo que se requiere, cómo se lo requiere. A veces es un poco más largo, más corto, medio engorroso, no tanto, pero son cosas que se deben cumplir. En el final son temas de control para que un bien público, y la cosa es que si uno va, coge y con ley en mano, ninguna persona debería tener mayor inconveniente en firmar algo si es que sabe que efectivamente se está cumpliendo. Y esa debería ser un poco la norma. Hacer lo que la ley me dice para cumplir con un beneficio general usando recursos públicos. Sí, compras públicas suele ser el gran cuco, Sí, es el gran cuco de la no importa administración de cuánto pública. sea, Ajá. no importa de cuánto Pero sea, pero haciendo las cosas bien, con buenas prácticas, queda efectivamente, bien. ¿no? Y ahí es donde deberíamos todos nosotros, sobre todo los servidores públicos, estar muy bien enterados y saber que si cumplen las normas, las disposiciones más tarde, no hay ninguna complicación. Ujú. Como todos decimos dentro del argot público, mientras esté bien justificado, porque así tiene que Así ser, tiene que ser. la cosa camina y no tenemos problemas. En tu experiencia, al ingreso en una institución pública, que veas que tiene muchos problemas y que se necesita recuperar esa competitividad, ¿por dónde deberías empezar? ¿Por dónde empezarías tú en tu criterio? ¿Qué es lo que se debería hacer? A ver, una institución pública está compuesta por sus servidores. Entonces, primero los servidores son los que mueven realmente y los que ayudan a una gestión, a un directivo, a un gerente, a un alcalde, a un director, a un coordinador, a que tome las mejores decisiones porque ellos son los que generan la data. Entonces, lo que tengo que ver es efectivamente cómo está mi talento humano. ¿Está capacitado, no está capacitado? ¿Está motivado, no está motivado? Existe un buen ambiente laboral. Entonces yo me enfoco primero en cómo está el área.
la estructura propia. De ahí que las cabezas sean competentes, que las cabezas tengan un conocimiento público y de hecho también es bueno que tengan un conocimiento privado. Porque ya tienes las dos partes, conocimiento público, cómo lo ejecuto, como conocimiento privado, qué es lo que requiere, qué es lo que necesito, cómo me ayudo. Y no solo me ayudo, cómo ayudo a la colectividad en general. Entonces, son personas que sean competentes y que estas personas no sean dadas como por cuota política. Yo entiendo que pueden ser, sí, son rangos de confianza, pero también son las personas que deciden. Y lo importante aquí es que tengan criterio, que sí efectivamente hayan liderado equipos, hayan liderado proyectos, hayan generado este tipo de decisiones que sean importantes y en beneficio de la gente. Y sobre todo que sepan manejar equipos. Porque un equipo bien manejado, bien motivado, te saca adelante una gran administración. Entonces el talento humano es importante. Es el capital más importante. Y Exactamente. además se debería entender que la institución pública no es igual que la privada, siendo que es importante tener este conocimiento porque al conocer la administración privada, obviamente se tiene mayor celeridad para las decisiones, no es tan engorroso, los procesos no son engorrosos. Hay una visión rápida de lo que se quiere hacer, una ejecución rápida de las cosas en el sector privado, pero unido a este conocimiento de la cosa pública, realmente eso es importante. Pero hay que entender que la administración privada, el sector privado busca rentabilidad, en tanto que el sector público busca el servicio para las personas. Porque en algún momento tuvimos una experiencia, también creo que por el desconocimiento. Por eso la importancia de conocer un poco más. Porque dicen, y voy a repetir algo que va a sonar muy trillado, que corrupción también es aceptar un cargo para el que no se está preparado. Entonces, un momento, por contarte una experiencia, en nuestra ciudad se hablaba de determinada entidad y se decía que esta empresa pública no daba utilidad, que por lo tanto había que cerrarla. ¿Es ese criterio correcto? No, realmente no. Lo que se busca a nivel público, como tú dijiste, es el beneficio de los ciudadanos, es el beneficio del desarrollo de un sector y un lugar. A ver, a nivel de las empresas públicas, sí, en su concepto tienen que ser rentables o por lo menos autosuficientes. Lo que se debe ver y buscar es justamente bajar un poco el aparataje público, porque si no se convertiría en una dirección más. Porque si es que yo ya le estoy generando en una empresa pública es justamente para poder ser competitivo a nivel del sector privado. Ojo, no digo que el sector público sea quien deba canalizar las cosas. O que compita con el privado. O que compita con el privado, sino que simplemente dé una mejor gestión sobre cosas un poco más macro. Por eso es que el agua potable y la luz son empresas públicas porque brindan ese servicio a un nivel mucho mayor, mucho masivo. Sí, deben buscar una rentabilidad, sí, pero a nivel de poder generar ayudas y beneficios locales es un poco más complejo porque las realidades de las personas no son las mismas y yo debo atender a todos. Entonces, por eso existen tarifas diferenciadas, existen subsidios en muchos casos, existen rebajas de diferentes valores a pagar de una u otra manera. Es porque justamente el público busca eso. Pero tampoco, como han existido otro tipo de empresas públicas que por poco ganan $1 y gastan 1.000. Entonces, claro, ahí es donde se objeta. Ahí el municipio le sigue subsidiando, ¿no? Ajá, se sigue subsidiando y con esos subsidios, en lugar de poder atender otras necesidades, estoy pagando una empresa pública que es deficiente. Lo que se debe entender como empresa pública es manejar procesos, procedimientos y accionar a nivel como si fuera una empresa privada. Buscando sí una rentabilidad, atendiendo a una mayor cantidad de población, pero sobre todo el ver que los recursos sean óptimamente utilizados. Y ahí es donde una empresa pública empieza a cumplir con las dos grandes cosas que se busca. Por un lado, atender a una población y por otro lado,
ser lo suficientemente rentable o autosustentable. No digamos que lleguen a generar un montón de dinero. Por lo menos llegar al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio, cosa de que no dependa esta empresa pública de su estructura madre. Llámese un municipio, llámese una universidad, llámese cualquier otro gobierno, llámese una zonal, lo que quiera, que pudo haber generado una empresa pública para poder atender cosas que el municipio no puede. Entonces, en ese sentido sí que sea autosustentable. ¿Para eso qué necesito? Una planificación adecuada, realmente registrar y ver efectivamente qué es lo que estoy gastando, cómo estoy gastando y a quién estoy gastando, y ver cómo estoy recaudando. Como ya lo dije, tengo que atender a un montón de población, sí, pero por eso mismo existen tarifas diferenciadas, por eso mismo existen ciertos subsidios, por eso siempre doy prioridad en unas cosas y realmente logro cubrir en otras. Pero muchas veces por cubrir cuotas, por no hacer algún tema y problema, a veces no cobro. A veces lo dejo ahí. A veces no tengo buenos ámbitos de gestión. O sea, en mi experiencia he visto que muchas de las empresas de agua potable, primero, a veces no son ni siquiera empresas, sino que simplemente dependen directamente de la alcaldía y por tener un beneficio político no les cobran y no tienen micromedidores. Realmente no saben cuánto realmente están gastando. Tienen la captación de agua y no tienen un macromedidor para poder hacer la coteja con el micromedidor. O a veces simplemente no hacen un simple, o sea, entra 10 y sale 10. A veces entra 10 y se contabiliza 5, 6 y tengo un gran desperdicio. Muchas veces no solo es necesario tener más ingresos. Muchas veces también es necesario bajar mis costos y ver por dónde se me está fugando el agua, si es que hablo de agua. Y así en los diferentes temas de empresa pública. Bajar gastos, simplemente. Sin entrar a profundizar el tema del transporte en Ambato, desde tu perspectiva, quizás se podría solucionar el tema claro, después de solucionar rápidamente lo que nos convoca de manera inmediata, y que radica en tener obviamente un plan maestro de movilidad para tener unas soluciones macro. Pero ¿será que en su momento debería estar pensando en Ambato en tener una empresa de transporte público, como lo tiene Quito probablemente? A ver, ¿qué es lo que yo creo? La competencia del transporte, sí, efectivamente la tiene el municipio. Pero ¿en qué es lo que se debe manejar y ver de una mejor manera? Es atender a la mayor cantidad de población y no solo al hecho de que se beneficie el auto privado, sino que mejor volcar a que el servicio y transporte público sea de calidad y que las personas que vamos en el transporte de uno simplemente mejor cojamos el transporte público porque debería ser de calidad. Pero para eso que necesito vialidad. Necesito corredores de ser posible. O sea, justamente para eso deberían existir todos unos grandes estudios en ese sentido, si es que es posible generar un corredor o no generar un corredor. Ver y efectivamente no solo por una cuota o porque vino y es un amigo, un transportista, generar una línea más donde no necesariamente se requiere y pasa por el centro y genero más tráfico, sino que sí, efectivamente, verlo a manera de cubrir una necesidad de la transportación. Creo que es un tema bastante complejo el hecho de cuánto me cuesta. O sea, hay cosas que sí cuestan. Y a la final es un negocio y no las personas... O sea, y hoy por hoy el transporte público es un negocio privado que está recibiendo fondos públicos. Efectivamente. Y para eso, si es que van a recibir fondos públicos, deben dar un servicio de calidad. No sería realmente nada descabellado el hecho de que la municipalidad asuma la competencia global y general del transporte, pero podría ser una caja común. Podría generar lineamientos mucho más dados, como en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito les dijeron, listo, vas a necesitar GPS, vas a necesitar que tengas un mejor control de las unidades, que tengas unidades nuevas, unidades equipadas, a volcarte a nuevas tecnologías en cuanto a la combustión que se tenga. Mejorar las rutas, mejorar la calidad del servicio. Y esas son cosas y políticas que pueden hacer desde la alcaldía. Realmente habrá que ver mucho si es que conviene más que siga siendo manejado por privados, pero con reglas claras, con requisitos claros como para que se pueda dar algún tipo de beneficio económico. Y ojo, hoy por hoy el día cada vez es más complejo. Con la nueva reforma del COTAD
te obliga mucho a generar más inversión pública antes que generar un gasto corriente. Todo lo que se está haciendo actualmente para estas subvenciones y estos subsidios se van a comer solo el 30% del gasto corriente que van a tener y van a dejar de lado cosas administrativas como los mismos servidores municipales que de una u otra manera lo gestionan y lo ven. Pero y ahí probablemente vamos a tener, y otra vez te voy a cortar en esto, probablemente vamos a tener un inconveniente con la incorporación del personal que necesitaríamos. Estoy pensando en Ambato, básicamente en agentes de orden y control, porque lo que no estamos entendiendo a veces también desde la ciudadanía es que a medida que la ciudad crece, que tenemos más población, también necesitamos un mayor número de servidores municipales al interior de la institución, por ejemplo, pero no los administrativos, porque es probable que allí se logre cubrir, pero sí los agentes de control. Vamos a tener un impacto directo, por ejemplo, a la aplicación de esta reforma que tuvimos en el COTAD, que todos le denominan el 70-30. A ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, y aquí también es otra cosa que debemos generar y cambiar un chip. Okay. No necesariamente porque la ciudad crece voy a necesitar más agentes municipales. Pero debo medir la eficiencia. Siempre debo tener estos indicadores, los KPIs que llamamos, para que hagamos las cosas de manera correcta. Sí, correcto. Pero justamente, ¿qué es lo que busca este COTAD? Mejorar una infraestructura. O sea, ¿a mí de qué me sirve tenerle a un agente de tránsito verificando la calle Atahualpa con la Chiris? Creo que es un punto complicado. O abajo, la Yaguira con la avenida Ceballos. Si no tengo en sí un buen plan de movilidad. Un sistema mucho más integrado y mucho más intuitivo en cuanto a la semaforización y efectivamente que se verifique bien cómo están todos los trayectos, cómo están la carga vehicular, que tranquilamente eso puede darse por soluciones tecnológicas más que un agente parado ahí dando tráfico. Y mucha gente se protesta y dice, ¿por qué esta persona está aquí? Mejor dejen el semáforo actuar y todo lo demás. Y ahí es donde nosotros debemos cambiar el chip, manejar esa parte de infraestructura. Tanto en vialidad, tanto en semaforización, tanto en equipamiento urbano. Y lo mismo debería pasar entonces con los agentes de control. Tener planes integrales de control de la informalidad para no tener que implementar mayor número de personal. Y ahí también es cuando debe cambiarse la forma de pensar del mismo municipio. No tener tantas restricciones, porque eso también es competencia por parte de patentes, por parte de permisos, por parte de diferentes permisos, a la redundancia, para poder generar y emprender algo. Porque a la final, ¿por qué se da el comercio informal? Porque no quieres sacar una patente, porque los alquileres están muy caros, porque no tengo un buen lugar donde yo pueda vender, me sale mucho mejor en la calle, nadie me controla, nadie me da, y es porque es demasiado engorroso. Entonces realmente toda la administración pública debería enfocarse en una gran simplificación de trámites, a un tema que no sea restrictivo. O sea, escuchaba hasta hace poco que se trata de hacer algún tipo de evento, trato de hacer algún tipo de negocio que yo quiero hacer, y es que la patente, que el permiso 1, que el permiso 2, que el permiso 3, y es como que, ¿y por qué tanto Pero este permiso? Es un problema que tenemos en el Ecuador. Exacto. No, porque si medimos a nivel latinoamericano, vemos que este es uno de los países más engorrosos para despegar con nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Sí, o sea, y ahí es donde tenemos que realizar un gran cambio. O sea, hoy por hoy tenemos tantas tecnologías, o sea, el mismo tema de la inteligencia artificial, que no simplemente sea para redactar un oficio, no sea para redactar un informe, un documento, sino que efectivamente existen ya inteligencias artificiales mucho más especializadas para un control, un manejo de data, un manejo de una base de datos, que eso, o sea, que a la final, si es que yo lo que puedo medir es lo que efectivamente me da un punto de partida y a un dónde yo quiero llegar. Y eso muchas veces no se lo da. Y a nivel público, o sea, sí es una mala práctica, por llamar así, que implementan tecnología para dar tecnología a la burocracia, cuando eso no debería ser así, sino efectivamente la tecnología me sirva para que pueda simplificar un trámite, para que al alcance del celular, que todo el mundo lo tiene, pueda consultar cosas, pueda pedir solicitudes de cualquier tipo ante la autoridad local y demás. Entonces, allá es a donde se tiene que dar. Hacia allá es donde deberíamos estar invirtiendo el presupuesto municipal
en aplicar estas facilidades tecnológicas para la población, a tiempo que también se destine más a obras de beneficio social, como es el alcantarillado y el agua potable. Sí. Porque resulta increíble que en pleno siglo XXI no tengamos, y tenemos más bien, lugares tan cercanos que son urbanos y que todavía no tienen alcantarillado. Entonces, en definitiva, este mundo de la gestión pública es apasionante cuando se está ahí. Y si tú pudieras, para terminar, José Eduardo, decirnos en una frase, ¿cuál es el mayor desafío que se tiene en la gestión pública cuando estás al frente de una institución? A ver, el mayor desafío de la gestión pública, a mi criterio, es servir de una manera ágil, eficaz y eficiente. Ese es el mayor reto. Porque muchas veces uno va, coge, llega, se sienta, hace cualquier cosa y se va. No, aquí lo que uno tiene que hacer y ver es primero el beneficio de la colectividad, no un presupuesto. O sea, a ver, obviamente con dinero se hacen cosas, pero ¿a quién beneficio? ¿A quién yo veo? ¿A quién? A la ciudadanía. Ser eficaz y eficiente. Que si bien tenemos un gran aparataje legal que se deben cumplir por temas de control y todo, pero ya son cosas que están escritas y muchas veces se repite lo mismo que se tiene que hacer. No hay que inventarse nada, hay que seguir, y sobre todo la planificación. Y ese creo que es el principal reto. Ya existen líneas generales, ya existen planificaciones dadas, ya existe hacia dónde queremos que la ciudad, el país crezca. Cumplamos con eso. Fue pensado justamente para un beneficio común, un beneficio general. Y dejar al lado la politiquería o las cuotas políticas o lo demás, sino que simplemente enfocarse en ese crecimiento. Sí, luego se generará, se verá, vamos bien, no vamos bien. Pero también hay que verlo, esa planificación, ejecutarla y medirla. Porque lo que no se mide no se mejora. Efectivamente. Ha sido este episodio 18º de Lupa Ciudadana en su segunda temporada, la gestión pública. Y estamos próximos a elecciones. En noviembre 19 estaremos eligiendo nuestras nuevas autoridades. Ojo, si es que no sabe el nuevo administrador al que usted va a elegir de gestión pública, si no hay experiencia, si no hay visión, no le elija, no dé un voto a quien realmente no se merece. Nuestras ciudades necesitan desarrollo, energía, eficiencia y eficacia, como nos ha comentado nuestro invitado José Eduardo Espinosa. Muchas gracias, José Eduardo, por acompañarnos, por enseñarnos, por ilustrarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Eduardo. Nos vemos la próxima semana en Lupa Ciudadana para comentar de temas de actualidad y que siempre nos están enseñando. Buenas noches. En un mundo lleno de ruido, ponerse a observar los detalles marcan la diferencia. En Lupa Ciudadana ponemos bajo el lente la gestión, la transparencia y los temas que realmente impactan nuestra realidad. Les invito a sintonizar nuestras redes sociales todos los viernes a las 20 horas, porque en Origen hacemos periodismo con raíz.